la niña que ayudó a un hombre sin hogar, sin saber que sería un ángel en su vida, todos los días, a primera hora de la mañana. La pequeña Sofía Dujopinas, 6 años, recorría las estrechas calles del barrio donde vivía Ann con su mochila a la espalda y su sencillo uniforme escolar. Pasaba por el mismo sitio, un pequeño mercado de barrio, donde un anciano de barba blanca y ropas desgarradas estaba sentado en el frío. Solo Ann siempre estaba allí, callado, con cara de cansancio, un cartelito de cartón, escrito a mano: tengo hambre. Cualquier ayuda. A la mayoría de la gente miraba hacia otro lado. Algunos cruzaron la calle para no cruzarse con él. Otros fingían no verlo. Pero Camila lo vio. Siempre lo veía un día. Cuando pasaba a su lado para no llegar tarde a clase, él le tendió la mano y le dijo, con voz temblorosa: ¿Tienes algo de comer, mi flor? Él se detuvo, lo miró su propio pan, envuelto en una simple servilleta, pero ese día ella no podía dar. Ella también estaba luchando. Había poca comida en casa. El pan que trajo era el único que había sobrado del día anterior, pero esa noche Sofía no durmió bien. La imagen de aquel hombre, sentado en el suelo, con frío y hambre, no se le iba de la cabeza y entonces, al día siguiente, antes de salir de casa para ir al colegio, hizo algo que cambiaría su vida para siempre. Encogió su desayuno, aquella única barra de pan con margarina, y la metió cuidadosamente en su fiambrera. Al pasar por el mercado, se detuvo delante del hombre, la abrió y con una tímida sonrisa se la entregó. Es sencilla, pero es lo que tengo. Él la miró sorprendido, conmovido, con los ojos llorosos, y en ese instante, en ese gesto tan puro y tan sincero de una niña tan pequeña, nació una semilla que el destino nunca dejaría morir. Ella no lo sabía, pero aquel gesto de amor y compasión se cambiaría el curso de su vida para siempre. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia te sorprenderá, y te invito a suscribirte al canal y seguir recibiendo más vídeos de historias conmovedoras. La pequeña Camila solo tenía 6 años. Vivía con su madre y su hermano pequeño en un barrio sencillo de la ciudad. Su casa era de madera vieja, con tejas agrietadas y agujeros por los que entraba el frío viento de la mañana sin pedir permiso. Su madre hacía todo lo posible por mantenerlo todo limpio y organizado, incluso con tan poco todos los días. Hacia las 6:30 de la mañana, Camila se echaba a la espalda su mochila descolorida y caminaba sola hasta la escuela. Tardaba más de 20 minutos, atravesando calles concurridas y aceras llenas de baches. Incluso a una edad tan temprana, ya comprendía el valor de la responsabilidad. Se levantaba sola, se vestía, tomaba un simple café con pan duro y seguía su camino. En una esquina cerca del mercado había un hombre. Estaba sentado en el suelo con una vieja manta sobre los hombros, la mirada cansada y las manos marcadas por el tiempo y la vida. Camila se cruzaba con él todos los días. A veces le pedía algo de comida, otras se limitaba a observar el movimiento con la mirada perdida. Ella siempre sentía algo en el corazón cuando lo veía allí. Tan solo, una mañana, mientras cruzaba la calle con unos zapatos gastados y una blusa fina que no la protegía del frío, el hombre le tendió la mano. Su voz era baja, débil. ¿Tienes algo de comer, niña? Camila se detuvo, metió la mano en el bolsillo de la chaqueta como si pudiera encontrar algo, pero no había nada. Bajó la mirada hacia el panecillo que sostenía, su único desayuno, pero aquel día también tenía hambre. Bajó los ojos y contestó con tristeza: lo siento, señor, hoy tampoco tengo nada. Siguió su camino a la escuela, pero algo en su interior le pesaba, como si hubiera dejado un trozo de su corazón en aquella acera. Durante la clase, apenas podía concentrarse. La imagen del caballero solo en el suelo, con frío y hambre, no se le iba de la cabeza. Y entonces, al día siguiente, todo cambiaría. A la mañana siguiente, Camila se despertó antes de lo habitual. El cielo seguía oscuro y una brisa fría entraba por la ventana. Se levantó en silencio, tratando de no despertar a su madre y a su hermano, y entró en la pequeña cocina. En la mesa de madera solo había media barra de pan duro y un poco de café tibio que su madre había dejado preparado. Sabía que si no comía, pasaría hambre en el colegio, pero en ese momento sus pensamientos estaban en otra parte. Recordó al hombre sentado en el frío suelo, con los ojos tristes, el estómago vacío, y nadie a su alrededor a quien le importara. Camila miró el pan, respiró hondo, lo colocó con cuidado sobre una servilleta, cogió un vaso de plástico y lo llenó con el resto del café.
Lo metió todo en una bolsita y salió de casa. El camino hasta el mercado parecía distinto aquel día. Sus pasos eran más firmes, como si supiera exactamente lo que iba a hacer. Y cuando llegó a la esquina Ali, estaba él, el mismo hombre, sentado en el mismo sitio, como si no hubiera pasado el tiempo. En Camila se detuvo frente a él. Él levantó la vista, sorprendido, y la vio de pie, sosteniendo la bolsa con las dos manos. Y antes de que él pudiera decir nada, ella se agachó. Abrió la bolsa y dijo con una tímida sonrisa: hoy te traigo algo. Ensanchó los ojos. Era difícil de creer. Mientras tantos adultos pasaban deprisa, mirando hacia otro lado, fingiendo no verle, aquella humilde niña, con las mejillas enrojecidas por el frío y las manos pequeñas, se había acordado de él. Le entregó el pan y el café, como si fuera el mayor festín del mundo. El caballero sostuvo la taza con cuidado, con los ojos llorosos. Permaneció unos segundos en silencio, sin saber qué decir. Finalmente, habló con voz avergonzada: gracias, mi niña, que Dios te bendiga siempre. Camila se limitó a sonreír y contestó: hasta mañana, y se marchó, con la sensación de haber hecho algo grande, y de hecho lo había hecho. Aquel gesto sencillo, puro y sincero, fue como una luz encendida en el corazón de un hombre olvidado. Pero lo que ella no sabía era que aquel inocente encuentro cambiaría su destino para siempre. Desde aquel día, algo cambió. Camila comenzó a llevarle a aquel caballero un poco de lo que tenía. A veces era solo un pedazo de pan, a veces un poco de arroz con frijoles, que su mamá guardaba en el tazón. No siempre había suficiente, pero ella se las arreglaba. Lo importante era no dejar de ayudar a el hombre, que hasta entonces solo había sido el triste señor del mercado. Ahora se llamaba don Ernesto. Ella se enteró de su nombre una mañana, cuando él dijo, embargado por la emoción: mi nombre es Ernesto. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Camila, respondió con una sonrisa que iluminaba su rostro. Empezaron a charlar brevemente todos los días. Ella siempre llegaba con algo en las manos, y él con una mirada de agradecimiento y cariño. Ernesto se pasaba horas pensando en la generosidad de aquella niña. No podía entender cómo una niña, que evidentemente tampoco tenía mucho, podía dar tanto en Camila. En cambio, en Shabin, había algo en la sonrisa de aquel hombre que le llegaba al corazón. Era como si, al ayudar, ella también recibiera algo a cambio. En esperanza en casa, su madre empezó a notar que su hija salía todos los días con algo escondido, y una noche decidió preguntarle a Camila: ¿por qué metes comida a escondidas? La niña bajó los ojos, pensando que la regañarían, pero contestó sinceramente: es para un señor que vive calle abajo. Está cerca del mercado, mamá. Tenía hambre y yo solo quería ayudar a mamá. Con los ojos llorosos, no pudo contestar enseguida. Aquella actitud inocente y amable decía mucho más que cualquier palabra. Se acercó y abrazó a Camila, sintiéndose orgullosa, pero también desconsolada por no poder hacer más. Mientras tanto, Ernesto empezó a cambiar. Cada nueva mañana se levantaba con un poco de esperanza en el pecho. Empezó a asearse mejor y a guardar con más cuidado lo poco que ganaba. Incluso empezó a ordenar los viejos libros que llevaba en una bolsa, intentando recordar los tiempos en que tenía un trabajo, una casa, una vida diferente. En Camila, sin saberlo, había sembrado algo más que compasión. Había encendido un hilo de dignidad en alguien a quien el mundo ya había olvidado. Y ese hilo invisible que los unía crecía cada día, pero algo aún más sorprendente estaba a punto de suceder. Un simple gesto atraería la atención de alguien que cambiaría por completo el curso de la historia de Camila, y también la de Ernesto. En esa mañana, como de costumbre, Camila salió con pasos apresurados, sosteniendo un pedazo de pan en las manos y un pequeño trozo de queso envuelto en una servilleta. El cielo seguía gris y el frío parecía más intenso que de costumbre, pero no le importaba que el viento le alborotara el pelo ni la pesada mochila que llevaba a la espalda. Al acercarse al mercado, vio a Ernesto sentado en el mismo sitio de siempre, acurrucado con las manos apoyadas en las rodillas. Sus ojos se iluminaron al verla en Camila. Buenos días, sonrió y le tendió lo que había cogido. Hoy no hay mucho, pero es tuyo. Lo recibió como quien recibe un banquete, con los ojos llorosos de gratitud. Justo entonces, ocurrió algo diferente aún. Hombre bajó de un coche de lujo aparcado cerca, un coche negro con cristales oscuros y aspecto imponente, y observó la escena desde la distancia. Se había detenido allí solo para comprar algo rápido en el mercado,
antes de dirigirse a una reunión importante, pero cuando vio a aquella niña con ropa sencilla dándole el desayuno a un vagabundo, se detuvo literalmente, se quedó inmóvil. Durante unos segundos, observando, el silencio que antes había llenado el coche fue sustituido por un pensamiento insistente. ¿Cómo puede una niña con tan poco dar tanto? El hombre salió del coche y se acercó despacio, curioso. No quería interrumpir, pero sentía algo en su interior que le empujaba hacia aquel momento. Camila se dio cuenta de su presencia y se asustó un poco. Pensó que tal vez había hecho algo malo, que era un guardia de seguridad del mercado o alguien que no quería a los pobres allí. Pero, para su sorpresa, el hombre sonrió. Perdón, ¿cómo te llamas? Pequeña. Camila, respondió bajando los ojos. ¿Y por qué haces eso? Ella levantó la cara dulcemente y contestó sin pensar demasiado. Porque tenía hambre. Why, this is you. También, pero sé cómo duele. Naji mereci, senchiji invisible. El silencio que siguió fue profundo. Ernesto, a su lado, se limitó a observar, con los ojos llorosos. Aquellas palabras atravesaron el corazón de aquel hombre, como una flecha recta. Se llamaba Alejandro, don Alejandro Torres, un influyente hombre de negocios que poseía una cadena de mercados por toda la ciudad, incluido aquel en el que tuvo lugar la escena. Un hombre acostumbrado a los números, a los negocios y a las decisiones, pero que, en ese instante, se sintió conmovido de una manera que ningún contrato o reunión lo había conmovido jamás. Miró a Camila y le dijo: tu corazón vale más que cualquier fortuna, niña. A partir de aquel día, Alejandro empezó a aparecer más a menudo. Siempre miraba de lejos, pero cada vez sentía más curiosidad por aquella niña y aquel señor. Un día, llamó a Camila cuando volvía del colegio y le preguntó si podía hablar con su madre. A ella le pareció extraño, pero aceptó. Alejandro quería entender de dónde venía tanta bondad. Quería saber quién era esa madre que había criado a una hija con un corazón tan puro en medio de la pobreza. Allí, sin que Camila lo supiera, el destino comenzaba a forjar un nuevo capítulo. Una nueva historia nacía de las cenizas del dolor. Guiada por el gesto más sencillo de todos, la empatía. Aquella tarde, Camila volvió a casa un poco diferente. Sus ojos tenían un nuevo brillo, pero también un poco de confusión. Juan entró en la pequeña casa de 2 habitaciones donde vivía con su mamá. Dejó la mochila en un rincón y fue directamente a contarle lo que había pasado a mamá. Hoy me ha llamado un hombre cerca del mercado, me ha visto dándole la merienda al señor Ernesto y ha pedido hablar contigo. Lucía, su madre, dejó de hacer lo que estaba haciendo. Lavaba la ropa en un cubo, arrodillada, con las manos aún cubiertas de jabón. Miró atentamente a su hija. ¡Qué caballero! Hija mía, ¿qué aspecto tenía? Un hombre elegante, con ropa bonita en su coche. Era grande, era amable. Seip dijo que se llamaba Alejandro y que quería venir a hablar contigo. Lucía, a pesar de su dura vida, tenía un instinto protector muy fuerte. Sintió un escalofrío, pero vio algo en los ojos de su hija que la tranquilizó. Entonces, con serenidad, respondió: está bien. Si quiere hablar, le escucharemos. Dios sabe lo que hace. Al día siguiente, hacia las 5 de la tarde, un coche negro aparcó en el camino de tierra donde vivían. Los niños del barrio corrieron a ver el coche diferente. Camila corrió a la puerta para ver si era él. Lo era. Alejandro se bajó con una sonrisa discreta. Esta vez llevaba ropa sencilla, como si quisiera acercarse con respeto. Lucía lo saludó con desconfianza en los ojos, pero cortesía en las palabras. Buenas tardes. ¿Eres Alejandro? Sí, señora. Perdone la sorpresa. No suelo presentarme así, pero algo en esa chica me tocó profundamente. Necesitaba conocerla mejor y conocerte a ti, que estás creando un corazón tan puro. Incluso, ante las dificultades, Lucía no sabía qué decir. Guardó silencio unos segundos y le invitó a pasar dentro de la casa. Alejandro vio la realidad de la niña. Paredes desconchadas, pocos muebles, una cocina con utensilios sencillos, una cocina con uno de los fogones roto. Pero todo estaba limpio, con olor a ropa limpia y suelo recién barrido. Allí había dignidad. Había amor ausente a su hija, ofreciendo lo poco que tenía a un hombre que nadie más podía ver. Me hizo pensar en muchas cosas, y también me hizo darme cuenta de lo mucho que nosotros, que tenemos tanto, a veces perdemos de vista los valores. Sencillo. Lucía suspiró profundamente, se le llenaron los ojos de lágrimas, pero se mantuvo firme en la vida. Nos ha enseñado a luchar, señor Alejandro.
He pasado hambre con Camila en brazos. He llorado en silencio para que no me viera, pero siempre le pedí a Dios una cosa en que nunca dejara de sentir compasión. Alejandro abrió entonces un sobre que había traído consigo. Dentro había unos papeles. Se los dio a Lucía. No quiero ofender, pero esto es una oportunidad de cambiar vuestras vidas. Gestiono proyectos sociales y becas. Quiero ayudar a Camila a estudiar. Quiero asegurarle dignidad. Este es mi agradecimiento por lo que ella me enseñó. Sin saberlo, Lucía sostuvo el sobre sin saber si era real. Lloró no de tristeza, sino de alivio. Y por primera vez en muchos años, sintió que sus plegarias habían sido escuchadas en aquel día. Algo cambió, no solo en sus vidas, sino también en la de Alejandro, porque se dio cuenta de que, a veces, la mayor transformación empieza en el corazón de un niño. Pasaron los días. Camila siguió visitando al señor Ernesto todas las mañanas antes de ir a la escuela. Ahora le llevaba un sencillo bocadillo, preparado con cariño por su madre, que estaba deseosa de contribuir. Está mejorando. Mamá está más contento. Sonríe más, dice Camila a Lucía. Ahora con el apoyo de Alejandro, empezaba a trabajar en un pequeño taller que él había ayudado a montar, cosiendo ropa. La vida iba tomando nuevos colores, pero una mañana lluviosa ocurrió algo inesperado. Camila llegó a su lugar de siempre, el banco frente al mercado, pero Ernesto no estaba. Miró a su alrededor, preocupada. Pensó en esperar, pero decidió ir a la escuela con el corazón encogido. Al día siguiente, de nuevo, al tercer día, un trabajador del mercado se le acercó. Estás buscando al hombrecillo que solía quedarse aquí, ¿verdad? La gente del proyecto social se lo llevó. Dijeron que le darían un baño, comida y ayuda. Creo que ahora está en un albergue. Camila sonrió. Su corazón se llenó de esperanza. Unos días después, Alejandro se presentó de nuevo. En su casa, traía noticias. Camila, hoy he ido al refugio de la ciudad. Adivina quién está allí. El señor Ernesto. Sí, y está muy bien. Cuando me vio, me dijo que fue una niña la que le devolvió la fe. Una niña con coletas y una mochila roja. Camila esboza una gran sonrisa. Lucía, que escuchaba de fondo, se llevó la mano al pecho. En mí, preguntó, por ti. Dijo que un día sueña con verte con la ropa de tu graduación, que cree que seguirás siendo alguien muy importante. Camila no supo qué decir. Se limitó a abrazar fuertemente a Alejandro, sin palabras. En ese momento, se dio cuenta de que incluso las pequeñas acciones, cuando se hacen con amor, tienen el poder de cambiar el mundo. Y así, mientras crecía, estudiaba y transformaba su vida, también había cambiado la vida de dos hombres. Uno que lo tenía todo y se sentía vacío, y otro que no tenía nada, pero que había recuperado la esperanza. Pasaron los años. Camila tenía ahora 17 años. Seguía estudiando con dedicación, decidida a cumplir la promesa silenciosa que se había hecho a sí misma: nunca olvidar de dónde venía, ni a quienes alguna vez necesitaron un gesto de compasión. Lucía, madre, con su estudio por fin consolidado, se había convertido en una mujer admirada en la comunidad. Alejandro, el empresario que una vez recibió un bocadillo de una chica humilde, había cambiado por completo su forma de vivir. Había creado un proyecto social llamado Semillas de Esperanza, que ayudaba a los niños sin hogar con comida, educación y oportunidades. El nombre del proyecto se eligió en honor a este gesto. En un día, durante un acto público de reconocimiento a los voluntarios y colaboradores del proyecto, Alejandro pidió silencio. Subió al escenario y contó la historia de la niña que había cambiado su vida y que, sin saberlo, lo había empezado todo. Y hoy tengo el orgullo de invitar a Camila Fernández al escenario. El público la ovacionó. Camila se acercó tímidamente, conteniendo las lágrimas. Iba vestida con el uniforme del colegio, pero tenía la misma luz en los ojos que cuando era niña. No hice nada extraordinario, dijo con una lágrima en la voz. Solo hice caso a mi corazón. Vi a alguien que tenía hambre y compartí lo poco que tenían, y eso lo cambió todo. Entre el público, entre lágrimas, estaba Lucía y también el señor Ernesto, ahora con ropa limpia, barba bien cuidada y un nuevo trabajo. Como ayudante en el albergue que le había acogido, se levantó y aplaudió más fuerte que nadie. Camila le miró, sonrió, y en esa mirada había una promesa silenciosa. Mientras viva, seguiré plantando semillas. Tras la ceremonia, el auditorio se fue vaciando poco a poco, pero Camila permaneció allí, sentada en el borde del escenario, sosteniendo el certificado de reconocimiento con manos
Temblorosas, An Ernesto se acercó lentamente. No dijo ni una palabra a Anne. Se arrodilló frente a ella y, durante unos segundos, ambos guardaron silencio en la chica, a la que antes se le había ofrecido una hogaza de pan ahora. Recibía a cambio algo mucho más grande, el abrazo de un hombre que volvía a creer en la humanidad. Anne Camila se levantó y le abrazó con fuerza. Ninguno de los dos pudo contener las lágrimas. Aquel abrazo no era solo de gratitud. Fue un abrazo que selló una promesa invisible entre dos corazones que, en algún momento de su dolor, se reconocieron. Un niño y un hombre, un bocadillo y un nuevo destino, un simple gesto y un milagro en el poder de un gesto. Tal vez pienses que no tienes mucho que ofrecer, tal vez sientas que tu ayuda es demasiado pequeña frente a un mundo tan falto de amor, pero hoy, mientras escuchas esta historia, recuerda a Camila Nera, solo una niña de 6 años, sin dinero, sin recursos, pero con algo que nadie podía arrebatarle. Un corazón dispuesto a ver el dolor ajeno, y fue esa mirada, ese gesto, esa pequeña actitud en lo que reavivó la esperanza en un hombre olvidado por la sociedad, que transformó la realidad de su propio hogar, y que inspiró a cientos de personas a hacer lo mismo. No necesitas mucho nada a veces, todo lo que el mundo necesita es que estés dispuesto a compartir lo más valioso que tienes, tu compasión. Así que la próxima vez que te encuentres con alguien que necesite ayuda, o apartes la mirada, porque podría ser exactamente lo que Dios ha elegido para cambiar la historia de alguien, y quién sabe, tal vez ese alguien seas tú. Si esta historia te ha llegado al corazón, deja un like, suscríbete al canal y escribe en los comentarios: yo elijo hacer el bien. En así nos ayudarás a difundir aún más esperanza y amor por el mundo. Nos vemos en el próximo vídeo.